Bendiciones, mis hermanos, estamos nuevamente con ustedes para compartir un nuevo programa de La Mies es Mucha. Espero que este programa sea de mucha bendición, espero que sean bendecidos y que ustedes puedan disfrutar lo que compartimos cada domingo a través de esta emisora. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo
Hermanos, sin lugar a duda estamos viviendo un tiempo bastante histórico. Un tiempo que será muy recordado por la humanidad. Un tiempo que será bastante recordado debido a la pandemia del coronavirus. Esta pandemia que ha azotado, inclusive está azotando al mundo entero. Según los médicos, es una enfermedad infecciosa provocada por un virus que amenaza a la humanidad. Y que lamentablemente, hermanos, ya hay muchos que han muerto a causa de ella. Ya hay muchos que han partido a causa de ella. Pero bueno, no necesito hablar mucho de esto, o más bien dar mucha información acerca de esto. Yo sé que todos somos muy conocedores de todo lo que está pasando a nivel mundial. Y bueno, si Dios un día, hermanos, nos permite quizás vivir mucho tiempo más y llegar a ancianos y ver a nuestros nietos y bisnietos, de seguro que le contaremos lo que pasó en la década de los 20. De seguro, hermanos, que quizás le diremos cómo el Señor nos preservó. No porque éramos menos pecadores que aquellos que murieron, sino por su infinita gracia. No porque éramos más merecedores de la vida que aquellos que la perdieron, sino por su misericordia. Y de eso, hermanos, quiero hablar en esta ocasión. De esto quiero hablar en esta hora. Desde que empezó todo esto, dentro del pueblo cristiano se levantaron diferentes grupos de personas con diferentes posturas al respecto. Muchos hablando de que estas son señales de la venida de Cristo. Y es cierto, son sucesos que están profetizados en la Biblia como pestes, como principios de dolores. Otros hablando de teorías conspirativas y entre otras cosas más. Pero hermanos, lo que me llamó más la atención es otro grupo de personas que se levantó diciendo que el coronavirus, escucha muy bien, que el coronavirus era como un tipo de juicio contra todos los pecadores y que, ojo, y que no tocaría a los cristianos genuinos. Ya que de lo contrario, hermanos, si los tocaba, esto sería porque andaban en pecado, porque estaban en pecado, porque andaban caminando mal. Y muchas de estas personas inclusive motivaban a los creyentes a no usar mascarillas, a no usar cubrebocas, porque eso demostraba una falta de fe, porque eso demostraba poca confianza en el Señor. Sin duda, este tipo de pensamientos, hermanos, dividió a la iglesia. Sin duda alguna, este tipo de pensamientos, en vez de beneficiar a la iglesia, la terminó dañando. Y muchos creyentes psicológicamente fueron obligados a no usar protección para no reflejar, según ellos, hermano, su falta de fe, su falta de confianza en el Señor. La verdad es que es bastante triste. Es bastante triste ver cómo hay quienes toman la Biblia no para enseñar la verdad, no para predicar la verdad, sino para tratar de manipular a las personas a su conveniencia, a su manera de pensar y no conforme a la Escritura. Pero lo más triste de todo esto, hermanos, es ver a creyentes ser engañados y manipulados por este tipo de personas que usan la Biblia a su manera y no como debe ser correctamente. Yo no descarto que Dios haya permitido que algunos contrajeran la enfermedad como en forma de un juicio personal. Sin embargo, no generalizo. Sin embargo, no digo que esto es un juicio para todos. O sea, es decir, es probable, hermanos, que Dios haya permitido que este virus llegara a algunos cuerpos en forma de un juicio. En forma de un juicio por un pecado en específico, pero no en forma general para todos. Ya que el virus llegó a personas no más pecadoras que nosotros, no menos merecedoras de la vida que nosotros. Y esta realidad contrasta con lo que este grupo de personas se levantó diciendo de que no tocaría a los cristianos genuinos. La verdad, hermanos, es que este virus se ha llevado no solamente a personas inconversas. Este virus se ha llevado no solamente a personas no creyentes, no solamente a personas ateas, sino que además de esto ha arrastrado con la vida de muchos siervos de Dios, muchos hombres y mujeres de Dios que eran bastante respetados en el ámbito cristiano. Muchas personas, gente de fe, inclusive muchos pastores, personas de buen testimonio que eran como ejemplos de fe para muchas personas. Ahora, yo les pregunto a este grupo de personas que se levantaron con ese tipo
de mentalidad de que el virus no tocaría a los cristianos genuinos. ¿Qué respuesta tienen ellos a estos sucesos? ¿Qué respuesta tienen ellos a la muerte de muchos siervos de Dios con buen testimonio que murieron por causa de esta enfermedad? ¿Qué respuesta ellos tienen a esto? ¿Fue por un pecado en específico que ellos cometieron? Me pregunto, hermanos, ¿seguirán pensando que este virus solamente toca a los inconversos? ¿Seguirán pensando que las personas que contrajeron este virus fue porque les faltó fe? ¿Seguirán pensando que los verdaderos cristianos son inmunes a las calamidades, a las pestes? ¿Seguirán pensando que los cristianos somos o estamos exentos a las enfermedades? Antes, hermanos, antes de reflejar un espíritu de fe, esto refleja soberbia, esto refleja altivez y poco discernimiento espiritual. Y para entrar en la palabra del Señor, hermanos, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5, donde Jesús, hermanos, usa dos recientes desastres para explicar, número 1, la urgencia del arrepentimiento, y número 2, para enseñarnos que nadie es más pecador que otros, que todos merecemos lo mismo, que nadie merece más la muerte que otro, porque todos la merecemos igual, por causa de nuestro pecado, porque somos pecadores y porque establecido está, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, necesitamos estar en cuentas con Dios siempre. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, nadie es más ni menos merecedor que nadie. Todos en sí merecemos lo mismo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos. Todos en cualquier momento podemos morir. Normalmente nosotros pensamos que hay dos tipos de personas, unas buenas y otras malas. Y muchas veces nos resulta fácil creer que Dios debería permitir que las cosas buenas le sucedieran solamente a las personas buenas, y que las cosas malas le sucedan solamente a las personas malas. Pero Jesús corrige esta manera de pensar. Jesús corrige este pensamiento y nos hace ver, hermanos, que todos nosotros podemos morir en cualquier momento. Por lo cual el arrepentimiento debe ser nuestra prioridad. El estar a cuentas con Dios debe ser nuestra prioridad. Hermano, déjame decirte esto: si te dio el coronavirus, no es necesariamente porque seas más pecador que los que no les ha dado. O si no te ha dado el coronavirus, no es porque seas menos pecador que a los que sí ya les dio y que lamentablemente también murieron. Tú procura estar a cuentas con Dios siempre, no solamente para que Dios te ayude y te libre en el día malo, sino también por si la muerte te sorprende, por si la muerte de repente aparezca en tu vida. Es que, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel, aunque tal vez en ocasiones no nos libre de la adversidad. Y esto yo lo publicaba un par de días atrás en mi red social. Dios es fiel, aunque tal vez en ocasiones no nos libre de la adversidad. Es que ya sea que tengas coronavirus, por así decírtelo, ya sea que tengas coronavirus o no tengas coronavirus,
que te dé el coronavirus o no te dé el coronavirus, Dios siempre seguirá siendo Dios. Dios siempre seguirá siendo fiel. Es que, hermanos, su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Su fidelidad no depende de que si hoy estamos bien, si hoy estamos sanos o que estamos enfermos. Su fidelidad es que Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Porque hay algo que Dios sí dijo, que en el mundo tendríamos aflicción. Y vaya, qué promesa que sí se cumple también. No digo que las otras no se cumplen, pero esta también sí se cumple. Y a lo mejor quizá, no sé si me estoy explicando bien, pero quiero darte otro pasaje de la Escritura que nos enseña una verdad muy importante, que nosotros como cristianos debemos reconocer y aceptar: la soberanía de Dios. En Daniel capítulo 3, versos 17 al 18, yo sé que todos o la mayoría de nosotros, los cristianos, conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. O sea, todos conocemos esa historia cuando Sadrach, Mesach y Abednego son llevados al rey Nabucodonosor por el motivo de no inclinarse ante la estatua. Debido a eso, hermanos, el rey Nabucodonosor los amenazó con lanzarlos al horno de fuego. Y la respuesta de ellos fue bastante sorprendente, hermanos. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo hasta este momento. La respuesta de ellos demostró valentía. La respuesta de ellos demostró que ellos estaban decididos a lo que sea por Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos reflejar ante cualquier adversidad. Estar decididos a hacer lo que sea por Dios. O sea, mantenernos firmes. Aunque en ocasiones quizá Dios no me libre de la enfermedad. Dios no me libre de la adversidad. Y quiero leer la parte que me llama la atención, y es la respuesta que ellos le dan al rey Nabucodonosor. Escucha. Daniel capítulo 3, versos 17 al 18. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el verso 18 me llama la atención. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esta respuesta es bastante sorprendente. Me impacta bastante la valentía que estos 3 jóvenes hebreos tenían. Aunque Dios no los librara de la adversidad, ellos ya habían decidido en su corazón mantenerse fieles a Dios. Aunque el Señor no los librara del horno de fuego, aunque el Señor no los librara de la tribulación que estaban a punto de enfrentar, ellos iban a mantener firmes en su palabra. Ellos iban a mantener firmes en el Señor y no iban a doblegarse, no iban a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Qué tremendo ejemplo de valentía. La verdad que muchas veces nosotros tendemos a frustrarnos cuando no vemos una respuesta favorable de parte de Dios hacia nosotros. Cuando no vemos que el Señor nos libra de la adversidad, nos tendemos a frustrar. Pero estos 3 jóvenes nos enseñan de que aunque la respuesta del Señor sea no, nosotros no debemos rendirnos. Nosotros no debemos retroceder. Al contrario, debemos mantenernos firmes, confiando en Él. Mira la respuesta. Pero si no lo hace, esto demostraba una plena seguridad y confianza en el Señor. Independientemente, hermanos, lo que el Señor decidiera en su sola potestad. Pero si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Cuántos de nosotros no nos frustramos si Dios no nos responde como queremos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos desanimamos, hermanos, si Dios no nos libra de la adversidad? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por estos momentos. Sé que todos, al igual que yo, hemos pasado por momentos muy difíciles, que quisiéramos que Dios nos librara inmediatamente de la aflicción, pero pocos en realidad logran tener esa valentía, así como estos 3 jóvenes. Pocos en realidad logran
mantenerse firmes aunque la respuesta del Señor sea no. Pocos en realidad logran decir, pero si no lo hace, no dejaré de confiar en Él. No retrocederé. Seguiré confiando en Él. Seguiré obedeciéndole. Seguiré firme ante Él. En conclusión, hermanos, no estamos exentos. No estamos exentos a las adversidades. Nosotros como cristianos no estamos exentos a los problemas. Y en este caso, no estamos exentos al coronavirus. En muchos casos Dios nos libra, en otros no. Sin embargo, en todos los casos, hermanos, Dios es fiel. Y en esta ocasión, hermanos, quiero hacer una oración especial por todos aquellos que están atravesando momentos o tiempos de enfermedad, tiempos difíciles, ya sea debido al coronavirus o a causa de otras enfermedades. Yo creo, hermanos, en el poder de Dios para obrar milagros. Sin embargo, sé que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca de las respuestas que Dios nos da a nuestras oraciones. Sin embargo, en esta ocasión vamos a orar para que Dios obre a favor de su pueblo. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites un día más el poder estar aquí con mis hermanos transmitiendo, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por todas tus bondades, porque por tu misericordia estamos con vida, Señor, y estamos compartiendo el mensaje, Dios. Señor, en esta oración yo te pido por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, por aquellos que quizá lamentablemente han sido diagnosticados con enfermedades graves. A muchos quizás se les fueron las ganas de seguir adelante. Señor, mi deseo es que seas tú obrando milagros en sus vidas, Padre, que restaures la salud de esas personas. Te pedimos por los familiares de mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, Dios, que hagas una obra milagrosa en ellos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.